Vamos a meditar en la palabra del Señor, hermanos, en esta mañana. Vamos a ponernos de pie una vez más y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, en el capítulo 5, el verso 24. Juan, capítulo 5, el verso 24. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pueden tomar su lugar, hermanos. Amén. Reciban el saludo del pastor Carlos. El pastor Carlos tuvo que subir el día de ayer al monte de la oración, al monte Sinaí. No es fácil llegar a ese monte, hay que prepararse para poder llegar a ese monte. Mi esposo les envía muchos saludos, él estaba preparándose para el sermón de esta mañana, pero recibió una llamada y él tiene que ser obediente a las llamadas y tiene que subir, porque hermanos, estamos en guerra espiritual. Mientras adoraba ahí al Señor, el Espíritu Santo es tan amoroso, tan bueno, que me hacía recordar una palabra que un siervo me estaba ministrando y me dijo: sierva, no bajes la guardia porque el enemigo te tiene en la mira. ¿Y qué significa eso, pastor? Yo veo en el ámbito espiritual que como que el enemigo quiere llevarte presa. Santo, yo dije, qué raro, porque yo no tengo ningún proceso judicial, no tengo problemas con nadie, pero el Espíritu Santo en esta mañana me lo hizo recordar. A veces nosotros no nos recordamos, pero mientras le adoraba al Señor ahí, yo recordaba con estos signos cuán grande es Dios. Recordaba cuando era adolescente y empezaba a escudriñar y decía: Señor, hazme recordar de qué es que yo me tengo que cuidar. Y el Espíritu Santo dijo: este lugar está en proceso judicial. Y ese silencio que hay de la inmobiliaria no es nada bueno, iglesia. Así que los intercesores tomen nota para orar, para destruir. Tenemos que hacer actos proféticos de rompimiento, hermanos, porque el enemigo planea ahí mientras que nosotros estamos distraídos con nuestros problemas, distraídos con nuestras aflicciones. Estamos distraídos y el enemigo está operando, viendo qué planear, qué hacer, y me dijo: tienes que destruir. Lo iba a hacer ahorita al momento de subir, pero el Espíritu Santo me dice: no, después van a destruirme y me van a ayudar todos a destruir ese proceso judicial, que ese proceso judicial vaya a foja cero, se destruya en el nombre de Jesús, que se archive definitivamente. Y también tenemos que orar por las personas que son dueñas de este lugar, porque tienen en su corazón mucha maldad, hermanos. Mientras que nosotros aquí estamos peleando para que ellos sean guardados, para que ellos se conviertan de todo corazón al Señor. Entonces, lo que te voy a hablar en esta mañana son los signos vitales de la vida cristiana. El que es médico, el que es enfermero, el que es asistente de medicina va a entender lo que les quiero hablar en esta mañana. Pero en esta mañana te voy a hablar del ámbito espiritual. ¿Cuáles son esos signos vitales de la vida cristiana? De nuestra vida cristiana que debemos nosotros de tener. Y no hay duda que uno de los momentos más duros que se viven en un hospital es cuando llega un paciente y los médicos empiezan a atender a ese paciente, empiezan a luchar entre la vida y la muerte. Cuando una persona llega a la emergencia, en ese momento están pendientes los médicos de los signos vitales del paciente. Pues cuando los signos vitales se debilitan o los signos vitales empiezan a desaparecer, ellos, los médicos y las enfermeras, hacen todo lo humanamente posible
para reactivar sus signos vitales. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los cuales son lo único que le permite saber que el paciente sigue con vida. Igual nosotros. Nosotros también tenemos signos vitales espirituales, hermanos. Y de eso te quiero hablar en esta mañana. No sé cómo estarán tus signos espirituales. Si estarán dormidos, estarán paralizados, estarán activados, ¿cómo están? Porque la palabra de Dios nos declara que nosotros, por medio de Cristo, que hemos leído aquí en Juan 5:24, hemos pasado de muerte a vida. Porque antes de Cristo, hermanos, hemos estado muertos. Pero cuando hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos ha dado vida, nos ha dado una nueva vida. Es decir, que una persona que ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador ya no está muerto. Por eso que nosotros como cristianos decimos, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? No lo decimos porque nos da la gana, porque así dice la palabra del Señor, sino que es la vida en Dios. Efesios capítulo 2, el verso 1. Ya nosotros no estamos muertos, estamos vivos en Cristo. Nuestro espíritu ha resucitado. Estábamos en oscuridad, estábamos en perdición, estábamos en pecado. Efesios 2:1 dice, y Él nos dio vida a vosotros. ¿De quién está hablando? De nuestro Padre Celestial. Él nos ha dado vida a nosotros cuando estábamos muertos ¿en qué? En nuestros delitos y pecados. Así estábamos, hermanos. Antes de venir a Cristo estábamos así, muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Amén. Quiero que en esta mañana puedas escudriñar bien la palabra del Señor, lo que te voy a hablar, porque es algo crucial. Estamos en guerra espiritual constante, hermanos. Mi esposo ha tenido que subir al monte porque la guerra es fuerte. Humanamente nosotros no lo podemos ver, así como al Espíritu Santo no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Al diablo también lo sentimos cuando viene, ataca, y está atacando a las familias, está atacando a los matrimonios. La próxima pandemia mundial va a ser la salud mental, hermanos, porque la gente ya no tiene paciencia. La gente no tiene amor con nada ni con nadie. Estamos viviendo tiempos de egoísmo. Y vamos a llegar a un tiempo en donde los padres van a comer a los hijos y los hijos van a comer a los padres. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar preparados, hermanos. Por lo tanto, así como el pulso, la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal, la respiración y la presión sanguínea, todos ellos son los signos vitales de nuestro cuerpo. También en nuestra vida espiritual hay signos vitales que nos demuestran que ya no estamos muertos espiritualmente, sino que tenemos la vida en Cristo. Amén. Amén. Esa es la bendición. Cuando nos dicen, tú eres cristiano, él es el de la religión. Dice, no importa que te hablen así, lo que a ti te tiene que importar es tu relación, cómo está con Dios. Y vamos a ver por medio de la palabra de Dios cuáles son los signos vitales de la vida cristiana. ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados para escuchar? Sí, porque ¿cuáles son esos signos vitales? Y espero que el Espíritu Santo te vaya hablando, te vaya limpiando y te vaya despojando. El primer signo vital es la seguridad de nuestra salvación. ¿Cuántos estamos seguros de nuestra salvación? Hay algunos que todavía dudan de su salvación. ¿Por qué dudan? Porque todavía están caminando medio chuecos. Todavía están medio desviados, no están todavía bien comprometidos. ¿Y qué dice Filipenses, capítulo 1, del verso 21 al 23? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor.
¿Se dan cuenta cómo está en sintonía la palabra que se está predicando con la adoración, con la alabanza? Decía, cuán grande eres tú, Señor. Cuando tú nos lleves a tu presencia, Señor, nuestro corazón tiene que estar en gozo, en alegría, en paz. Entonces, por medio del apóstol Pablo, podemos ver la seguridad de alguien que verdaderamente tiene la esperanza y la confianza de tener un destino eterno asegurado por medio de la fe en Cristo. Y cada uno sabe de qué pie cojea. Cada uno sabe cómo actúa en el secreto. A veces nosotros decimos, no, nadie me ve, nadie me mira y tengo pensamientos malos. Pero hay un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe. Y de la misma manera, un cristiano que ha nacido de nuevo debe de tener la seguridad en su corazón de su salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos están seguros de su salvación? ¿Cuántos tienen esa confianza? ¿Por qué? Porque sabemos cómo es el comportamiento, sabemos cómo son nuestros pensamientos. Cada uno debe de discernir cuando viene un pensamiento malo. No, ese pensamiento no le agrada a Dios. Pero cuando viene un pensamiento bueno, Señor, ese eres tú. Ahí nosotros podemos ver la dimensión de cómo están nuestros signos vitales, si realmente nuestro corazón todavía está malo o si nuestro corazón está siendo trabajado en la templanza, en el amor, en el perdón. Yo siempre le digo al Señor, Señor, quita de mi corazón toda raíz de amargura. Y a veces yo me quiero ofender cuando alguien del miembro de mi familia me ofende y me dice, sí, es que tú estás así porque tienes tal cosa. Y digo, wow, ¿será Dios para que me diga eso? Conoce más que Dios. Pero a veces uno calla para que de nuestra boca no salga una palabra que pueda hacerle daño a la otra persona. Porque no nos olvidemos, hermanos, que cada uno de nosotros tiene en su boca la vida y la muerte. Si yo me molesto, hablo en enojo y boto amargura, enojo. Y por ende se va a contaminar todo mi cuerpo y mi corazón. Podemos decir con toda seguridad en nuestro corazón que realmente estamos en esa salvación. Y podríamos decir que ese es el primer milagro que un nuevo creyente recibe. ¿Cuántos dicen amén? La salvación es el primer milagro. El venir a Jesús es el primer milagro que recibimos, porque hemos estado muertos. Pero cuando hemos recibido a Jesús, hemos venido a vida. Antes de recibir al Señor como su Salvador, esa persona no tenía seguridad en su destino. Tenía mucho temor a la muerte, ¿sí o no? Pero ahora como estamos en Cristo ya no tenemos temor a la muerte porque sabemos a dónde vamos a ir. O tienes todavía temor de repente porque hay todavía dudas. Amén. Pero cuando recibe al Señor, esa misma persona puede tener la seguridad por la fe. El inconverso tiene temor porque sabe que va a ir al infierno. A veces ni saben a dónde van a ir. No saben. Porque están mal enseñados, piensan que haciendo misas van a purgar su alma. No, hermanos, el muerto ya muerto está. A mí me gusta escucharle mucho a un profeta que se llama Herman. Él es Herman, que es argentino. Ese profeta es un profeta de ciencia. Y muchas veces a las iglesias donde lo invitan a él a ministrar, él dice, aquí hay unos padres que ha muerto su hijo y ellos piensan que su hijo no se ha ido a la presencia de Dios. Pero el Señor te dice que tu hijo tal, porque nunca los ha visto a las personas, pero el Espíritu Santo sí sabe. Dice, tu hijo, yo me lo llevé a mi presencia antes que lo mataran. Y él empieza a describir cómo lo mataron.
lo mataron dentro de su carro. Y lógicamente los padres han pensado pues que se ha ido al infierno su hijo. Pero como es tan amoroso y tan bueno el Espíritu Santo que usa a este profeta y le dice: estén en paz, estén tranquilos, porque tu hijo está en mi presencia. Imagínense, los padres angustiados por años, viviendo, haciéndose la pregunta, y muchos por esa causa bajan, menguan su fe, o se desaniman, o se alejan, o se apartan y dicen: Señor, ¿dónde estuviste que no nos salvaste a mí? Pero nadie entiende los planes y los propósitos del Señor, solamente Dios lo sabe. Y esa seguridad viene a nuestra vida por medio del Espíritu Santo, que nos da testimonio y que nos recuerda que somos hijos de Dios. Lamentablemente nosotros como seres humanos, aún siendo cristianos, queremos hacer el papel de Dios. Y empezamos a cuestionar, empezamos a decir, es nuestra manera de pensar. Y si no es así, es mejor por eso no opinar algo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. A veces cuando nosotros como pastores ministramos, a veces las ovejas están esperando que los pastores digamos algo. Y a veces nosotros como pastores nos podemos equivocar, porque no es el Espíritu Santo el que habla, sino nuestra carne. A veces nosotros decimos: Señor, ¿y qué le digo de parte de ti, Señor? ¿Qué palabra le doy de parte de ti? Y lamentablemente, aquí viene a tallar esta palabra: maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza no puede estar en el hombre. Nuestra confianza tiene que estar aquí, en la palabra del Señor, en sus promesas, en su palabra. No podemos nosotros confiar en el hombre. Romanos 8, el verso 16 y 17. Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu mismo, mire lo que dice la palabra, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el verso 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si nosotros no tenemos la seguridad de nuestra salvación, si no tenemos la seguridad de nuestro destino eterno, para decir, como lo decía el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia, tenemos que reflexionar, amada iglesia, y tenemos que examinarnos a nosotros mismos si verdaderamente somos salvos, si verdaderamente hemos confiado en Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Hay un compromiso, iglesia, y ese compromiso en este tiempo se está perdiendo, hermanos. No hay un compromiso genuino ni sincero con el Señor. Segunda de Corintios, capítulo 13, el verso 5. Segunda de Corintios, capítulo 13, el verso 5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos, dice, a menos que estéis reprobados. Entonces, nosotros mismos tenemos que examinarnos y tenemos que entrar a esa madurez, a esa confianza de nuestra salvación. Si caminamos en obediencia, vamos a estar seguros de nuestra salvación. Pero si no somos obedientes, no somos fieles, no vamos a tener esa seguridad de nuestra salvación. El segundo signo vital: hambre y sed por las cosas del Espíritu. ¿Cuántos tienen hambre y sed por las cosas del Espíritu? Y el sacrificio, hermanos, hay que ir a buscarlo. Hay que sacrificar el sueño, hay que sacrificar muchas veces el trabajo, hay que sacrificar a la familia,
hay que hacer sacrificios. Primero de Pedro, capítulo 2, del verso 1 al 3. Que el enemigo no quiere que escuchemos la palabra, hermanos, porque sabe que vamos a ser limpiados, vamos a ser libertados. Dice, a ver, vamos a leer juntos para que no se me duerma. Desechando pues, ¿qué cosa? Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. El verso 2, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y el verso 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿A cuánto no nos agrada la benignidad del Señor? ¿Cuántas veces no nos predican y no nos dicen, imitemos a Jesús, que fue benigno? Siempre, a veces como cristianos decimos, como soy ahora cristiano, soy un rescatado, un restaurado, quiero que todo me vaya bien, y no es así, hermanos. El ser un verdadero hijo de Dios nos va a costar. Van a haber pruebas, muchas pruebas, pero de todas ellas hay que salir confiados de la mano de nuestro Señor. Como decía Carla, me chocaron el carro, gracias Señor. No lo entiendo, no sé por qué, gracias Señor. No tengo empleo, gracias Señor. No me alcanzan las finanzas, gracias Señor. Por algo será, me estás enseñando, me estás educando a ser una buena administradora de mis recursos, de los bienes, a ser más cuidadoso. Si verdaderamente hemos gustado de la benignidad del Señor, es decir, si hemos experimentado personalmente su amor, su gracia y su voluntad inmerecida, esa bondad inmerecida por medio de la fe en Cristo, significa que en nosotros hay una nueva naturaleza espiritual que necesita ser alimentada por las cosas del Espíritu. Por eso se les insta mucho, se les dice, hermano, haga el discipulado, medite en su palabra, porque hay que ser justos y hay que ser honestos. Trabajamos y los afanes de la vida no nos alcanza a darles espacio al Señor. Si durante la semana, los 5 días de la semana, de lunes a viernes, no puedo meditar en la palabra, ¿por qué no hago un pequeño esfuerzo de venir el domingo más temprano para recibir el discipulado, que me va a enseñar la palabra y yo voy a aprender a conocer a Jesús? Miren, hermanos, allá en Estados Unidos el pastor Javier convoca a toda la iglesia a las 9 de la mañana, si no me equivoco. De 9 a 10:30 reciben todos el discipulado. Hayan hecho el 1, el 2, el 3, todos estudian, todos. Grandes, ancianos, niños, párvulos, bebés, todos. Señoritas, niños, adolescentes, todos estudian la palabra. Y luego el servicio central a las 11 de la mañana. Pero a veces nosotros queremos venir a la iglesia, llegamos tarde y nos queremos ir rápido. Entonces eso significa que no hay un compromiso con el Señor, sino hay un compromiso con mi ego. Yo lo necesito, yo lo quiero, yo lo merezco, yo lo debo. Hay orgullo. Pero si nos damos un poquito de tiempo nada más para estudiar la palabra, venir, es un compromiso no con la iglesia, no con los pastores, es un compromiso de tú y Dios. Estás haciendo un pacto con el Señor, un compromiso de obediencia, de amor, de fidelidad, de aprendizaje. Entonces necesitamos, hermanos, hay que alimentar nuestra naturaleza espiritual, que necesita ser alimentada por las cosas del Espíritu, no por la televisión. ¿Cómo me voy a alimentar con Magali TV? Voy a alimentar mi espíritu de chisme. Por eso que en mi mente va a haber siempre chisme. Siempre voy, porque de eso le estoy alimentando a mi espíritu.
por el pan espiritual que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, no solamente para leerlo una sola vez a la semana, es para leerlo todos los días, hay que meditarlo. Mateo 4:4, y voy avanzando. Mateo 4:4, Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El deseo que hoy sentimos en nuestro corazón por buscar las cosas de Dios, por el oír su palabra, por leer su palabra, por hacer su voluntad, es un signo de la vida de Dios en nosotros. Ahí te vas a poder dar cuenta de tus signos vitales, cómo están. Si tú realmente tienes ese deseo, ¿cómo vienes a la iglesia? ¿A la iglesia vienes con esa disposición? ¿A la iglesia vienes con ese corazón? ¿A la iglesia vienes para oír la palabra del Señor? ¿O cómo vienes a la iglesia? ¿Con qué corazón vienes? El Salmo 42:2 dice bien claro la palabra. Salmo 42:2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Así tiene que venir nuestro corazón, con sed, con hambre. Señor, ¿qué me vas a hablar? Señor, ¿qué me vas a decir? Señor, mi alma tiene sed. Señor, soy consciente, perdóname. He tenido una semana agitada. He tenido una semana donde, Padre, no he podido tener esa comunión contigo. Ahí te das cuenta de tus signos vitales. Si tus signos vitales están muertos, si tus signos vitales están desfalleciendo. Le escuchaba a una joven que le hacían una pregunta a una joven cristiana. Le decían: ¿es bueno escuchar música secular? Y ella decía: no es bueno escuchar música secular, porque así empieza muy sutil el enemigo. Te escuchas una vez, luego quieres otra vez, y luego quieres otra vez, y cuando te das cuenta, ya el enemigo te sacó. Y ya no quieres escuchar adoración, ya no quieres escuchar alabanza, solamente quieres escuchar la música secular. Porque ya tu corazón, tus oídos se han contaminado. En esa parte, hermanos, hay que ser bastante cuidadosos y hay que orar. Hay que pedirle al Señor mucha sabiduría. Mucha sabiduría. Como yo les dije, ¿cómo podía conquistar y ganar el corazón de mi esposo para Cristo? No para mí, era para Cristo. Porque mi anhelo y mi deseo como esposa era que Él sea salvo, que su alma sea salva. Y el Espíritu Santo me daba la estrategia. Como le gustaba la música, tenía que buscar cantantes que antes fueron mundanos y luego ahora son cristianos, y esa música, pero ya con la letra de Cristo. No a todos les funciona lo mismo, hermanos, porque no hay un molde en realidad. Es como tú anhelas al Señor, como tú lo buscas al Señor, y el Señor te da la estrategia, el Señor te da las ideas y te dice: haz así, haz así. A mí me funcionaron los actos proféticos también. Empezaba a declarar las cosas que no son como si lo fueran. Iba el Señor trabajando en mi fe. Y este deseo por las cosas de Dios que veíamos en otros cristianos, antes para nosotros era locura, pues no teníamos la vida del Señor en nosotros y por eso no podíamos comprender las cosas del Espíritu. Antes juzgábamos a los cristianos: ay, estos aleluyas, pujatos, porque no estábamos en esa sintonía. Nuestros signos vitales estaban totalmente decaídos. 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, dice la palabra, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y no las entiende, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es más, algunas personas cuando escuchan hablar de diablo, de demonio, tienen miedo, tienen temor. Esos demonios que están dentro de la persona lo hacen que se
que se retire, que se vaya, que se aparte, que se aleje, porque sabe ese demonio que va a ser identificado. Pero ahora lo que antes era locura para nosotros como cristianos, ¿qué cosa es? Es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora para nosotros es poder de Dios. 1 Corintios capítulo 1, el verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Hay sustento bíblico, hermanos. No lo hablo yo porque yo quiera hablar. El tercer signo vital. Hemos visto ya el primer signo vital, que era la seguridad de nuestra salvación. El segundo signo vital hemos visto que era hambre y sed por las cosas del Espíritu. Y el tercer signo vital es la regeneración y restauración en la vida del cristiano. Segunda de Corintios capítulo 5, el verso 17. Tenemos que estar constantemente regenerándonos. Cada día regenerándonos, cada día restaurándonos, porque todos los días pecamos, hermano. A veces con una mirada, a veces con un mal pensamiento, a veces juzgamos y no es así. Entonces pecamos todos los días. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si yo ahora ya estoy en Cristo, ¿cómo es posible de que en mi boca tiene que salir una palabra mala? ¿Cómo es posible? Antes la boca ha sido ajo, cebollas, y ahora en Cristo, por la cólera, por la ira, voy a soltar una grosería. No, hermanos, ya no. Nuestro signo vital entonces está a media caña. Entonces, este es uno de los signos vitales más notables a nivel humano. Cuando aún sin darnos cuenta, muchas de las cosas pecaminosas que antes hacíamos, ya no las hacemos más, o si las hacemos, nos molesta hacerlas, nos hace sentir mal y nos entristece. No sé si a ustedes les pasa. Cuando algo he dicho, uy Señor, perdóname, he ofendido. Yo trato mucho, hermanos, de cuidarme de no ofender ni a mis propios hijos, y a veces me dicen, la familia del entorno me dice, yo que tú, le digo así, así, así. Eso no significa de que sea una madre consentidora, porque el Espíritu Santo muchas veces me tapa la boca y me dice, no se lo digas porque lo vas a ofender y lo vas a apartar más de las cosas del Señor. Uno tiene que aprender a ser sabio, una madre sabia, un padre sabio, un cristiano sabio. Hay cosas que nuestra carne quisiera decirlas como metralleta, pero mejor. O cuando alguien, nosotros como pastores tenemos que tener el ejercicio de no hablar lo que las ovejas nos participan, nos abren su corazón. No podemos nosotros estar por aquí, por allá, salvo que en algún momento el Espíritu Santo da testimonio de esto, pero no mencionamos nombres. Da testimonio de esto solamente cuando el Espíritu Santo te dice. Y como lo dice la palabra de Dios, en nosotros se están manifestando los frutos dignos de un verdadero cristiano arrepentido. Mateo 3:8. Por eso nos van a conocer, hermanos. Antes de Cristo nos han conocido como éramos, y ahora en Cristo como somos. Hay un cambio abismal, hay una diferencia. Mateo capítulo 3, el verso 8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Tengamos presente eso. Antes de cometer alguna situación, antes de cometer algún pecadillo, antes de cometer alguna barbaridad, recuérdate esto. Haz frutos dignos de arrepentimiento. Sí, Señor, tú me has salvado, tú me has libertado de esas situaciones. Por favor, Señor, te pido que ya no quiero. Sazona mi boca, Señor, para que de mi boca salgan palabras de bendición y no de muerte.
A medida que vamos caminando en nuestra nueva vida, nos vamos a dar cuenta que lo que nos dice la palabra de Dios es una realidad. Por eso decía Carla, qué lindo es estar aquí en la casa del Señor adorando juntos. Cuando dice que en las guerras, en las batallas te adoramos. Sí, pero cuando vienen luego las pruebas, menguamos. Ya dejamos de ir a la iglesia. No, porque Dios no me escucha, Dios es malo, no me ha respaldado y por eso ya me alejo, ya no me voy a la iglesia porque pierdo tiempo, empiezo a cuestionar. Ahí en las iglesias piden diezmo, piden ofrenda. Empieza el enemigo a trabajar en la mente, hermanos. Ya nosotros no podemos pecar, hermanos. Primera de Juan, capítulo 13, verso 9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Amén. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esta palabra la debemos de tener bien presente, subráyelo ahí bien en su Biblia antes de que usted quiera pecar. Yo recuerdo, vino un pastor de la Argentina, el pastor Montiel, un profeta de juicio. Se peluqueó y se tumbó toda la iglesia, hermanos. A todos los músicos de la alabanza y la adoración se los tumbó. Algunos se fueron resentidos, algunos se fueron enojados, algunos se fueron al mundo. Y nosotros no sabíamos que el líder de la alabanza, como él quería que todos los instrumentos sean usados, sean tocados, este hermano traía a su amigo que era mundano que tocara la guitarra, a su amigo mundano que tocara la batería. Y luego cuando vino el profeta y le empezó a decir, vos debes estar preso. ¡Wow! ¿Y vos qué tocás? Y el chico tocaba la batería. Vos deberías de tocar la pandereta. Santo Dios. Luego una joven le dijo, ¿y vos sabés qué haces en lo secreto? ¿Tú crees que Dios no te ve? Dios sí te ve. Suelta el aparatito. Eso significaba de que esa persona se masturbaba, mujer, se masturbaba en lo secreto, cuando nadie le veía. Pero Dios lo sabe todo y lo saca a la luz y fue bueno. Fue bueno para todos. Amén. ¿Saben por qué fue bueno para todos? No es porque era un profeta malo que venía a traer juicio. Es que Dios lo permitió para que la persona sea consciente y la persona vea realmente sus signos vitales. Si viene a la iglesia con sinceridad o viene a la iglesia por una simple religiosidad. Porque como cristianos hay de todo tipo de cristianos. El cristiano religioso, el cristiano que no se la pierde en ningún evento. Hay todo tipo de cristianos. Hay cristianos comprometidos realmente con el Señor. Hay de todo, hermanos. Es decir, como dice la palabra, ya no podemos vivir en pecado. No podemos pecar sin ser entristecidos por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Imagínense ese pastor en Dallas, en los Estados Unidos, un pastor en una mega iglesia donde todos los adoradores que están allá en Estados Unidos asistían a esa iglesia, al Gateway, a la iglesia Gateway Church. Daniel Calvetti, Christine de Clerio, todos los adoradores en esa iglesia. El pastor tuvo que confesar que él había hecho tocamientos a varios jóvenes de la iglesia. Ahora él está preso. Tuvo que confesar. Y yo recuerdo que después de la pandemia, a nivel mundial por las redes sociales se pedía oración por él porque él estaba al borde de la muerte. Lo habían operado de una peritonitis y se había complicado. Dios en su inmensa misericordia le dio oportunidad a este hombre de arrepentirse. Y
y no lo hizo. Y como no lo hizo, el Señor no puede ser burlado, porque tarde que temprano la maldad sale a la luz. El pecado sale a la luz tarde que temprano, y a él no le quedó otra que confesar su pecado, y ahora está preso. ¿Se dan cuenta cómo el enemigo quiere dañar, pisotear, embarrar y desprestigiar la obra de Cristo? Por eso, antes de cometer un pecado, hermanos, tenemos que pensarlo mucho, porque la persona que cae ya no vuelve a ser la misma. Es una pena tan grande que yo la veía mucho a la pastora Penny Rivera, esposa del pastor David Rivera, que era de la línea del pastor Cash Luna en Guatemala, gente de mucha oración, de muchas manifestaciones del poder del Espíritu Santo. Pero hubo infidelidad, se destruyó el matrimonio. Ahora la pastora Penny ya no se apellida Rivera, sino su apellido de soltera. Y todo un ministerio, todo un futuro, una vida por delante se fue al agua. La pastora está con tratamientos psicológicos, tratando de salir adelante, porque la imagen, el nombre, la reputación se mancha y te ponen un sello. Es como si fuera la lepra, hermanos. El ser humano es así. Si tú le dices a una persona tengo diabetes, te van a mirar como leproso, porque te van a observar cómo comes, ya no comas, mira lo que estás comiendo, como leproso, igual que el COVID. Alguien tenía COVID, nadie se te quería acercar, te tenías que encerrar. Un pastor que cae en pecado, que se destruye el matrimonio, es señalado, ya no más lo vuelven a llamar en ningún lado. Y esa familia, ¿cómo se sustenta? ¿Cómo vive? ¿Cómo sale adelante? Y el hombre o la mujer que caiga en pecado no pensaron en una consecuencia, no pensaron en un futuro. O el hombre que descubre a su mujer en infidelidad, en el hombre es más difícil que la mujer. La mujer puede procesar mejor que el hombre. El hombre no. El hombre, ¿qué hace? Quiere cobrar venganza con su propia mano. Por eso es que cuando vemos a veces situaciones de infidelidades, el hombre termina matando a la mujer de venganza. ¿Y dónde luego va el hombre? A la cárcel. Y la familia desamparada, sea hijos pequeños, es que la ira enseguece, la ira turba, no deja pensar. Por eso miramos nuestros signos vitales, hermanos, cómo reaccionamos a unas cosas tan pequeñas. Estallamos en enojo, en cólera, respondemos mal. Cuando nosotros como hijos de Dios debemos de tener fruto de amabilidad. Un saludo no quita a nadie. No te roba nada un saludo. Hola, ¿cómo estás? Yo he aprendido en mi vida cristiana, aún mis jefes, aún mis compañeros me cortaban los cables de la computadora para no oír alabanza. Algunas compañeras me decían, anda, reclámale, dile. Yo decía, Señor, me dan ganas, Señor, me dan ganas de ir y darle duro en su cabeza por malo. Pero el Espíritu Santo me decía, no, mía es la venganza, hija mía, no te turbe, que no se turbe vuestro corazón. Tranquila, amén. Yo haré justicia por ti. Amén. Y yo qué hacía, yo venía al trabajo y lo primero que hacía, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. No le pagaba con mal, uno le quitaba el habla, así de se portó mal conmigo, ahora no le hablo. No, hermanos, esa no es la actitud de un cristiano, al contrario. Si alguien me hace daño, pues a ese tengo que amarle, a ese tengo que perdonarle y por ese tengo que orar. Por eso que el Señor me puso carga para orar por Estrella, la inmobiliaria, por esa mujer. El Señor me dijo, perdónala, es guerra espiritual, destruye las actas, porque ellos están con brujos, con hechiceros. Pero el Señor pelea por mí, hermanos. Amén. Él va delante de nosotros como poderoso gigante, pero tengo que actuar. No me puedo quedar de brazos cruzados. Tengo que actuar, tengo que orar por ese enemigo gratuito. Ese enemigo que apareció, que yo no lo busqué. No lo buscamos, nosotros como pastores no lo hemos buscado. Ustedes lo saben como iglesia. El cuarto signo vital es la paz en el corazón del creyente. ¿Cuántos anhelan esa paz, iglesia?
esa paz que debe identificar a cada creyente, caminar aún con pruebas, aún con situaciones horribles, pero caminando en paz. Aún los diagnósticos médicos que te dieran, pero caminando en paz, confiando en el Señor, que Él es más grande que todo diagnóstico, que toda enfermedad. Juan 14:27. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Eso es lo que recibí cuando estaba ahí. Que no se turbe tu corazón y que tu corazón tampoco tenga miedo. Pero ya me alertaron. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que actuar. ¿Cómo? Humanamente no, espiritualmente. Y este versículo nos declara una realidad espiritual. Solamente alguien que tiene a Cristo como Señor y Salvador de su vida puede experimentar en su corazón la verdadera paz de Dios. Romanos 5:1, ¿qué dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente una persona que sabe que tiene un Padre Celestial que cuida de su vida, que cuida de sus necesidades, puede experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos, en todo este tiempo estoy siendo aprendida en experimentar la paz de Dios. Al comienzo sí me quiso enfermar. Inclusive hasta mi rostro cambió porque estaba muy estresada, muy preocupada. Afecta, sí, porque somos humanos al comienzo, pero ya estamos un año, hermanos, en este plan. Y le pedimos al Señor que esto acabe pronto. Amén. Que esto pueda pasar pronto. Filipenses capítulo 4, el verso 6 al 7. Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí está la palabra, ahora hay que practicarla. Hay que ponerla en práctica esa palabra. Es muy bonito cuando la leemos, la memorizamos, pero hay que vivenciarlo ahora. Ahí cuando la vivenciamos, ahí el Señor nos prueba y nos hace subir a otro peldañito más. Y dice el Señor, ya este hijo mío, esta hija mía ya aprendió que en medio de las pruebas, en medio de las preocupaciones, tiene paz. Porque sabe que sobrepasa todo entendimiento, porque sabe que yo, que soy su Dios, su Padre Celestial, lo voy a guardar, lo voy a cuidar. Y solamente una persona que sabe que tiene un Padre Celestial que cuida de su vida y de sus necesidades puede experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando a veces me dicen, ¿y cómo te vas de viaje? Porque mi Padre Celestial me provee, me da. Amén. No significa de que si me voy de viaje porque me sobra plata. Lamentablemente ese es el error y la equivocación que el enemigo ha puesto en los pensamientos. Tiene plata, los pastores sí tienen plata, ellos no necesitan. Filipenses 4, ¿verdad? Ya hemos leído. Solamente una persona que sabe que tiene un Padre Celestial, ha recibido a Cristo como Señor, experimenta la paz con Dios. Romanos 5:1. Romanos 5:1. Ya voy terminando, no se preocupen. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a repetir, solamente una persona que sabe que tiene un Padre Celestial, que cuida de su vida, que cuida de sus necesidades, puede experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Solamente una persona que ha conocido verdaderamente a Cristo como su Señor y Salvador puede tener paz y puede tener esperanza
para enfrentar el futuro, porque no sabemos qué futuro va a acontecer, no sabemos qué va a pasar en el futuro. Romanos 8, 31 y 32. Nadie sabe, hermanos. Nadie sabe qué va a pasar mañana, qué va a pasar pasado, nadie sabe. Si lo supiéramos, sería hermoso, ¿no? Pero nadie sabe qué va a pasar mañana. Romanos dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y el quinto signo vital y el último es el amor por nuestro prójimo. Primera de Juan capítulo 4, versos 7 y 8. Amados, amémonos los unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Tampoco no hay que ser abusivos, hermanos. A veces usamos la palabra para nuestra conveniencia y tenemos que evaluarnos también cómo somos. A veces reclamamos alguna palabra, pero ante los ojos del Señor no estamos bien. Pero dice, no, es que no hay amor al prójimo. Hay que examinarnos. Ahí entra ya el discernimiento. Solamente alguien que ha nacido de nuevo y tiene una relación viva con Dios puede manifestar el verdadero amor por su prójimo. Ese amor que no se puede experimentar por un mandato o por una obligación, sino porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Romanos 5:5. Se nota cuando el corazón irradia amor, hermanos. Y ha sido procesado, pasado por el horno, está ya purificado, está ya talladito, como dicen, ese metal tan precioso. Y la esperanza dice no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Solamente una persona que ha experimentado el amor inmerecido de Dios por medio de Jesucristo puede amar a otros de la misma manera. Juan capítulo 13, el verso 34 y 35. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque antes sí me preocupaba. Decía, Señor, ¿qué vamos a comer mañana? Señor, ¿qué vamos a comer pasado? Y el Señor me dijo, no te afanes, porque cada día tiene su propio afán. ¿Por qué te afanas si yo soy el que los sustento? Yo soy el que les provee. Y uno tiene que aprender al sustento de Dios, hermanos. Tampoco puedes pedir más de la cuenta. El Señor sabe cómo darte. Y no te da más porque sabe que lo vas a desperdiciar. Y si el Señor te da medido y la porción que debes. Juan 13, 34, 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y el verso 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Hay veces que hasta la propia familia a veces te pone condiciones. He aprendido ya a no renegar. Claro, en ese momento humanamente como que me quiero enojar, pero luego digo, Señor, te entrego a ti. Dame la fuerza, Señor. Ayúdame, Padre, para poder hacer, cumplir y manifestar el amor de Dios a la familia que viene a visitar a la casa. Y muchas veces mi suegra me observa cuando estoy y me dice, ay, lo haces con tanta dedicación, lo sazonas uno por uno, la presita, el pollo. ¿Qué es el amor de Dios? ¿Y qué es el amor de Dios que me da la fuerza, la fortaleza? Le digo al Señor, Señor, me siento cansada, porque casi cuántas horas estoy parada y no paro de la cocina. Una y otra cosa, que la lavada, que la limpieza, y me doy cuenta, ya se pasaron la hora. Y a veces hay conversaciones por el WhatsApp y mi esposo reniega y estás ahí en el teléfono y estás aquí en el teléfono. Estás ahí, que estás ocupada, di que no puedes responder, estás ocupada. Pero a veces hay emergencias espirituales que hay que atenderlas.
Y solamente una persona que ha experimentado el amor de Dios reconoce que ha sido perdonado por gracia. Puede perdonar a los demás, incluso quienes consideramos que no lo merecían, hermanos. Que no lo merecían. Efesios 4:32. Y hay cuantos ahora que se levantan aún en la propia iglesia, hermanos. Falsos pastores, falsos hermanos, que se quieren apropiar y que se quieren quedar con los bienes de Dios. Y eso no puede ser posible, hermanos. Antes dice ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Nosotros somos los que ponemos barreras. La palabra de Dios es clara. No podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos al prójimo. Por eso les decía, vienen a la iglesia y no se saludan, no se hablan. No les dirigen, las evaden. No podemos, hermanos. Primero de Juan 4:20, y con esto concluyo. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué cosa es? Mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios si no lo ha visto? Ahí está la respuesta. Así como los médicos, como le decía al iniciar, así como los médicos observan los signos vitales para confirmar que una persona está viva, también nosotros debemos examinar los signos espirituales, los signos vitales espirituales que confirman que la vida de Cristo está en nosotros. No se trata de religión, no se trata ni de apariencia, sino de una vida transformada, una vida realmente guiada por el Espíritu Santo. Estos signos, la seguridad de la salvación, el hombre por Dios, la regeneración, la paz verdadera y el amor por el prójimo son las evidencias de que hemos pasado de muerte a vida. Pidámosle, hermanos amados, pidámosle al Señor que fortalezca esos signos vitales cada día en nosotros para que vivamos una fe genuina y contagiemos a los demás y podamos cada uno de nosotros examinarnos y vivamos la vida cristiana con plenitud. Esa debe ser nuestra misión. Nuestra misión ahora es nosotros ser portadores del amor de Cristo. Queremos ganar almas para el reino. Hay personas que no se convierten porque ven en nosotros que no hemos cambiado. Y muchas veces nos han dicho, y así dicen que son cristianos. A mí me ha confrontado muchas veces el mismo Satanás a hablar. Y así dices que son cristianos. Y he tenido que pedirle al Señor, y decir, Señor, ayúdame, Padre, dame la fuerza, dame la paciencia, porque siento que ya se están aprovechando de nuestra fe. Ayúdanos. Por eso en este tiempo, hermanos, hay que tener mucho discernimiento para evangelizar, para compartir la palabra. Ponte de pie, iglesia.